Estamos presentando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda. Y aquí estamos de vuelta en La Política Sin Disfraz. Nos están escuchando por Radio Universidad Central y ya llegó nuestro invitado desde el Observatorio de Política La Red, Felipe González. Hola, Felipe. Hola, buenos días, Cristian. Buenos días, María Belén. ¿Cómo estás? Buenos días, Felipe. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Muy bien. Qué bueno. ¿Pasaste un buen fin de semana? Tuve un buen fin de semana. Mucho descanso, pero también preparando el informe que vamos a sacar esta semana. Interbarómetro, ¿cierto? Así que estuvo bien. Un leve resumen, María Belén, de qué es el interbarómetro y el observatorio. No, yo quiero que Felipe primero me cuente qué hace en el observatorio y después me habla un poquito Felipe, de interbarómetro. Súper. El Observatorio de Política en la Red comenzó el año pasado, alrededor de junio, o sea, ya luego cumpliremos un año, y se establece en el entendido de que el territorio digital se convirtió en un nuevo territorio donde se disputa la política, ¿ya? Las redes sociales llegaron para instalarse y eso puede gustarnos o no gustarnos, pero lo que en definitiva sucede es que no podemos restarnos del desafío de entenderlo, y ese fue un poco el objetivo que se planteó la facultad, y instalamos este Observatorio de Política en la Red, en el cual hemos ido aprendiendo, y trabajamos con un equipo, 2 directores, ciertamente los académicos de la facultad también sirven como un consejo consultivo, por ponerlo de alguna manera. Trabajamos con estudiantes también. Y ahí hemos estado aprendiendo. Uno de los primeros productos que sacamos fue el informe Interbarómetro, que es un informe mensual en el cual medimos y monitoreamos la conversación política en redes sociales, vale decir, en torno a una muestra que actualmente son un poco más de 60 personajes políticos, a partir de los cuales se establece una cierta conversación en las redes sociales. Y se vincula con ciertas palabras como claves, que son las que más se repiten. Exactamente, metodológicamente, la manera en que nosotros capturamos la información, que es muchísima información. Aquí estamos hablando del terreno de los grandes volúmenes de datos, que se conoce como Big Data. Vale decir, un informe Interbarómetro al mes captura y procesa alrededor de 1 millón de puntos de entrada, que es muy distinto a lo que hace una encuesta, por ejemplo, una encuesta académica que tiene 800 casos, 1000 casos. O sea, ustedes zafan otras formas tradicionales de medición de la opinión pública, llevando la opinión pública a un territorio digital. Exactamente. Aquí hay 2 cosas interesantes. Una, que el territorio digital opera distinto al territorio de la vida cotidiana, la interacción cara a cara, es otro tipo de interacción, sigue otras dinámicas. Y por tanto también los métodos para entender esas dinámicas tienen que ser distintos. ¿Es más democrático? ¿Es más inclusivo? ¿En qué sentido otras dinámicas? Otras dinámicas de partida porque la información se produce en tiempo real. En la encuesta, por ejemplo, tú haces un cuestionario y estableces a priori qué quieres conocer de las personas, qué les vas a preguntar. Por tanto, hay un sesgo. Hay un sesgo siempre constituido por el propio encuestador, y sale a la calle y le pregunta, ¿cierto? Levanta el dato, lo produce. Acá el dato es producido por el mero hecho de que las personas participan, porque tuitean, porque retuitean, porque escriben post, etcétera. Entonces es una conversación que es mucho más fluida, mucho más dinámica. Si tú piensas en una encuesta mensual, que es una periodicidad bastante frecuente, tú vas capturando una vez al mes la conversación, vale decir que si ocurre algo al otro día se puede invalidar esa encuesta, y eso ha pasado cuando se baja un candidato, todo el resultado de la encuesta se invalidó. En las redes sociales tú estás haciendo una captura permanente de la información, por tanto es mucho más fluida, puede que ser un día explota un tema, al otro día hay otro tema. Si uno piensa el mes pasado, que es el mes que vamos a tematizar en este informe de mayo, parte con el tema de Venezuela, bombardeos en Siria, pero después está la proclamación de Guillier. O sea, los temas van cambiando semana a semana, y la gracia de esto es que te permite ir capturando esa conversación, ese dinamismo. Yo te quiero hacer una pregunta que no sé si da para tu propia interpretación. Lo que nos hemos enterado el fin de semana es que no van a haber primarias en la nueva mayoría, que solo va a haber primaria en Chile Vamos. Y a lo mejor en el Frente Amplio. El Frente Amplio han dicho que si Revolución Democrática no junta las firmas... No, pero ya las juntaron. Están generando ahí apuestas con el margen. Bueno, pero si no, ellos dijeron, si no juntamos las firmas, igual vamos a hacer primarias ciudadanas, o sea, no primarias legales. Claro. Guille contesta diciendo, yo soy un candidato independiente, quiero seguir siendo independiente, por lo tanto voy a juntar firmas. Porque él podría perfectamente haberse afiliado, por ejemplo, a uno de los partidos que lo apoyan. Al Partido Radical, que es el partido que lo ha apoyado siempre. O Partido por Socialista. ejemplo, o al Partido Socialista.
o al Partido Comunista o al PPD. El PPD no ha decidido todavía cuál es su candidato, pero lo va a decidir muy pronto. ¿Y el PC ya lo levantó como candidato? Casi. Ah. ¿No? Casi. Anunció que lo iba a proclamar. ¿Tú crees que esto, la primaria, el juego de primaria, el juego de el candidato que junta firmas, tiene algo que ver con el tomar en cuenta lo que está pasando, por ejemplo, con el territorio digital, con esta participación, que después era una pregunta que te queríamos hacer también, sobre las diferencias de participación? ¿Tiene algo que ver con eso o es simplemente un juego más de rostros, más de comunicaciones formales, más que de las redes, ¿no? A ver, yo creo que a simple vista, bueno, la respuesta no es sencilla, pero y esas las dos opciones que proponía Cristian tampoco me parecen tan, excluyentes. Por un lado, tú mencionabas, tiene que ver con los rostros de la política, sí, y algo que pasa en las redes es que la política se personaliza, se radicaliza la personalización de la política, porque tú dialogas con la persona. Aquí no hay referente a los partidos, es solo el candidato. Y algo interesante que pasa, que venía pasando con las encuestas, es que la performatividad de esta información, cuando empieza la encuestocracia, esta idea de que las encuestas levantan o sacan candidatos, los candidatos están, o los potencialmente candidatos están alerta constantemente a monitorear lo que pasa en la encuesta. Una encuesta levanta un candidato o lo saca. La pregunta es si tú puedes sobrevivir en las encuestas y morir en las redes, o al revés, morir en las redes y sobrevivir en las encuestas. Y eso se convirtió en un nuevo insumo para entender que se pueden levantar candidaturas, por ejemplo. Y esto es bien interesante porque una de las cosas que nos hemos ido dando cuenta es que las redes sociales permiten o dan mucha más cabida a lo que no es la política formal o institucionalizada, o a los rostros convencionales, ¿vale? Decir, o a las dinámicas institucionales de cómo se ha relacionado la política. Un nuevo candidato se anuncia antes en las redes sociales que en las encuestas. Fue un poco lo que pasó con Beatriz Sánchez, ¿o no? Exactamente. Entonces, y esto porque, claro, las encuestas están mucho más, como tú bien decías antes, predeterminadas por el encuestador, ¿cierto? Por los centros de estudios que las hacen. También tienen sus agendas, aquí ningún dato es neutro. Va a estar validado por cierto porcentaje de aparición también. Exacto. Bueno, la mención espontánea es una manera que ellos, las encuestas van viendo si hay que introducir nuevos candidatos o no, pero las redes ciertamente visibilizan actores que formalmente, que los medios de comunicación, por ejemplo, no están visibilizados. Entonces, si tú miras los informes que sacamos en Inferior Barómetro, nosotros segmentamos las apariciones en prensa digital escrita, ¿vale? Los periódicos, pero también las redes sociales. Y si tú comparas, hay personajes que no están en los medios de comunicación, que convencionalmente se dice que ponen la agenda, y otros que sí están en las redes sociales con mucha mayor presencia. Entonces, las redes sociales sí se constituyen en un nuevo insumo para entender dónde se pueden germinar nuevas candidaturas, por ejemplo. Entonces eso hace que entren candidatos que estaban en la periferia, se vuelvan que las redes sociales constituyan el núcleo de la conversación. En cuanto haces a ese quiero hacer dos alcances. Primero, me parece súper interesante lo que hacen en el Observatorio de Política en la Red. Primero, porque, claro, ponen en cuestión una teoría de la comunicación que es la agenda setting. Exacto. Que es finalmente los dueños de los medios con los periodistas y editores se sientan a definir cuáles van a ser los temas, los grandes temas de los que se va a hablar en política y entre otros temas de actualidad. Pero se define. Eso por un lado. Y por otro existe la teoría del frame. Yo hice mi tesis de pregrado sobre eso, así que la conozco a la perfección, y que tiene que ver con cómo se enmarca a ciertos personajes públicos, en este caso políticos. Lo interesante de lo que hacen en el Observatorio de Política en la Red es que estos frames no están hechos por la prensa, o quizás sí, puede haber una relación, pero finalmente es la gente la que va a potenciar estos conceptos o palabras clave asociadas a una imagen. Sí, pública. Exacto. Nosotros ese fenómeno lo llamamos un poco, decimos las redes sociales tienen autonomía relativa, que ciertamente los medios sí ponen muchos temas sobre el tapete, pero las redes sociales tienen una cierta autonomía respecto a eso, y muchas veces son las redes sociales las que ponen un tema, y esto te lo muestra el hecho que los periódicos, los medios convencionales están informando lo que ocurre en las redes, ¿vale? Las peleas entre políticos por Twitter. Exactamente, le está pauteando el contenido de los medios, y en ese sentido también lo que está haciendo es poniendo nuevos lenguajes, nuevos marcos interpretativos, nuevas formas de conversar sobre política, que es lo que tú dices, corresponde al frame, ¿cierto? Este marco
de sentido a partir del cual nosotros conversamos sobre temas políticos, y eso las redes lo empiezan a instalar. Claro, es como las audiencias se van a ir apropiando de ciertos conceptos en torno a la política, y eso es muy interesante. O sea, se van apropiando, pero también los van poniendo en la mesa, los van circulando nuevas. Me refería a categorías. apropiando a partir de los medios tradicionales. Por ejemplo, no sé, revisando el último Interbarómetro, por ejemplo, aparece Michelle Bachelet y sale el principal nombre asociado es Javiera Blanco, porque fue el mes pasado en torno a como entre comillas, apitutamiento de esta como hija favorita que tenía Michelle Bachelet. Claro, se van como apropiando a partir de información que sale en los medios oficiales y lo van replicando. Claro, si uno quiere ponerlo así, se van construyendo como campos semánticos. Las personas relacionan conceptos con conjuntos de conceptos, ¿cierto? Y eso lo va mostrando muy bien, por ejemplo, las nubes que nosotros vamos poniendo. Y eso es una manera de entender de qué habla la gente cuando habla de política en las redes sociales. Un buen ejemplo de eso es, no sé, la semana pasada monitoreamos el tema de Carabineros en su aniversario. Y ahí, bueno, el tema es el perdón, el tema es los escándalos de corrupción. O sea, las redes sociales tienen cierta autonomía, funcionan como una conciencia moral que siempre están trayendo a colación los fantasmas de todo el mundo. Que parece que los medios los olvidan, pero las redes lo recuerdan. Exactamente, las redes no recuerdan. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema con nuestro invitado Felipe y con Cristian, pero a la vuelta de esta pausa comerciales. Nos están escuchando, somos La Política Sin Disfraz y estamos en Radio U Central. En Radio Universidad Central 107.1 FM todos los jueves a las 14 horas, cita con el deporte, historia, actualidad y análisis del mundo deportivo. Escuche los jueves a las 16 horas con Vocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Sintoniza en Radio Universidad Central 107.1 FM todos los jueves a las 17 horas, Filmanía, un programa dedicado al cine y series del momento, bajo la conducción de Leonardo Pérez y la participación de Eduardo Córdoba. Cada jueves a las 19 horas te invitamos a escuchar Vertiente Chilena, un espacio musical que rescata la cultura, las tradiciones e historias típicas del folclore de nuestro país a través de Radio Universidad Central. Estamos presentando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda. Y aquí estamos de vuelta con el último bloque en La Política Sin Disfraz, donde Cristian nos va a presentar la última encuesta Academ y sus principales resultados. La encuesta Academ, que como ustedes saben, yo creo que es una encuesta muy poco seria, pero que hay que igual ¿Por qué es poco seria, mencionarla, porque es poco seria por el método, es poco seria porque es semanal, es poco seria por varias razones. Pero bueno, ya igual la comentamos toda la semana, porque es una encuesta que llena titulares todas las semanas. Además está hecha para eso, pero bueno. En fin, y podemos ir comparando también las cifras que va sacando. Por ejemplo, en la Academ, yo diría lo más importante de esta muestra es que Beatriz Sánchez tiene un 6%. Entonces creció, Guille bajó al 16%, Piñera se mantiene en el 23%, Carolina Goch se mantiene en el 2%. La DIMARC, esa encuesta es mensual. ¿Es más seria? ¿Le parece que es más seria? Un poquito más seria que la Academ, sí. Aquí esto muestra una
arremetida mucho más fuerte de Beatriz Sánchez, porque pasa al 11%, ¿no? Se pega un crecimiento exponencial. Exactamente. Guillé tiene un 19, Piñera un 24, ahí están parecidas, digamos, las cifras. Carolina Goch sigue en el 2%. ¿Cómo va a remontar del 2 al 10 Carolina Goch? Ahí es lo que vamos a ver. O sea, la democracia cristiana tiene alrededor de un 12 o un 13% de la votación nacional. Cualquiera diría, sí, puede lograr el 10% de aquí a agosto. El punto es que aquí se producen otros efectos, como el apostar al caballo ganador, como esos son efectos, digamos, que muy bien miden los expertos encuestólogos, ¿ah? Bueno, en fin, pero eso es simplemente una anotación al margen. Digamos que las encuestas nos están dando una cierta continuidad. Recordemos que son encuestas de opinión pública, todavía no son encuestas electorales. ¿Qué diferencia hay, Felipe, entre una encuesta de opinión pública y una encuesta electoral? Primera pregunta. Segunda pregunta, esto más o menos, es lo que se tuitea, digamos, se whatsappea. ¿Se replica en las redes sociales? ¿Se replica en las redes sociales? Bueno, súper buena pregunta, interesante además, porque como ya les comentaba antes, las redes parecen tener cierta autonomía relativa respecto a lo que se conversa en los medios formales. Algunos de estos medios formales son las mismas encuestas, pero también a veces confluyen, y eso es lo que hemos visto, y particularmente algo que vamos a mostrar en el nuevo informe, es que se rompió una tendencia que venía desde el año pasado, que es que Sebastián Piñera había monopolizado mucho en términos de menciones, de conversación en las redes, la conversación, y el actor secundario siempre fue Michelle Bachelet, que en virtud de su posición institucional se conversa mucho sobre ella, pero este mes pasó algo bien impresionante, que Sebastián Piñera, en su posición relativa en relación a otros candidatos... ¿Nos estás filtrando algún dato? Exactamente, estoy dando una primicia. Bajó muchísimo su participación, de un 38%. Ya nadie habla de Piñera. No, se sigue hablando, pero menos. Pero bastante menos, y se habla mucho más de otros candidatos. O sea, estaba mirando el informe anterior, Alejandro Guillier concentraba el 5.5 las menciones, ahora alcanzó el 10, pero mucho más impresionante, que no estábamos midiendo antes. Beatriz Sánchez entró con todo en el top 5 con un 10%, entonces la conversación en la red se descentró, ¿ya? Porque antes estaba muy centrada la figura de Piñera, y dio paso a estos nuevos personajes. Paradójicamente, Ricardo Lagos también aumentó mucho, pero en virtud de que bajó su candidatura. Lo que nos pone una pregunta en el tapete, que es, bueno, ¿qué tan bueno es que también hablen de uno en las redes sociales? ¿Qué cosas hablan de uno? Sí, habría que ver esa tombolita mágica que ustedes tienen donde se ven las palabras. Frase de Truman Capote: lo importante no es que hablen mal de ti, lo importante es que hablen de ti. Claro. Bueno, esa fue como la estrategia que ocupó Trump en Estados Unidos. Claro. Claro, dio que hablar. Y ahí es bien interesante también, porque lo que uno empieza a ver es que los políticos son o sujetos de la conversación, vale decir, ellos proponen conversaciones, o son objetos de la conversación, se convierten en torno a ellos y ellos no controlan. ¿Proponen voluntariamente la conversación? Yo diría que generan hechos políticos. Por ejemplo, lanza un libro o se es visto con algún dirigente en alguna región, etcétera, haciendo campaña, y instala ese tema y las redes sociales lo toman. O se agarra peleas con alguien por Twitter. Claro, es una buena manera de conducir. El problema es que las redes sociales son súper impredecibles, son muy contingentes, y ningún político, yo creo, que tiene la capacidad de controlar la conversación en las redes. Por eso tiene mucha autonomía que no tienen en otros medios de comunicación, que son las entrevistas, que uno sale a interpelar. Pero parece que también hay políticos que tienen quizás no el control, pero cierto manejo. O sea, Gabriel Boric... Eso te iba a decir. Es muy evidente aquí un componente que uno quizás es generacional. Eso es algo que está aún por probarse, pero hay ciertos políticos que manejan mucho mejor las redes, que saben conducir la conversación, que salen a emplazar y que salen a producir conversación, y la dirigen un poquito más en la dirección que a ellos les conviene hacerlo. El caso de Gabriel Boric es emblemático. Pero tiene también que ver con algo generacional, como dices tú. Sí, probablemente tenga mucho que ver con eso, con una cultura más virtual de estar en las redes, de Yo saber no sé si me imagino Osvaldo Andrade tuiteando. Claro, ¿qué tuitearía Osvaldo Andrade? Entonces, claro, yo creo que muchos como que hacen un intento, se van a meter en las redes, tiran un tuit y les sale desastroso. Entonces, yo digo al político, tuitea... Con los derechas siempre pasa eso. Y lo que tiene que hacer es sentarse y cruzar los dedos, nada más, porque no sabe qué va a pasar con tienen equipos especializados, además, porque no tiene tiempo nadie para estar todo el día tuiteando. Pero claro, yo sé de primera fuente que Gabriel Boric es el que lleva sus cuentas y no su periodista.
Claro, pero un caso quizás particular en el que él se maneja muy bien. Pero, y Giorgio también, porque le gustan mucho los memes. Pero la gran mayoría lo que da la impresión es que tiene asesores que le digan, por favor no te metas en la cuenta claro. y no hagas nada. Por favor, la falta de ortografía. Claro, además las faltas de ortografía. Así que... Como es que hablar en 140 caracteres, salvo que yo empiece a contraer el idioma, que también se da, y al final no se entiende nada porque es todo X, Q con un asterisco, S, etcétera, S. Salvo que uno haga eso, hablar en 140 caracteres no es fácil. Uno se acostumbra, sí, no es fácil, pero hay que hablar en cuña, como dicen los periodistas. Pero determinar Entonces, el futuro del país en una rayita tampoco es fácil. Tampoco es fácil. Pero en este caso creo que la concentración del pensamiento en cuña periodística no es lo mejor. Claro, ahí la pregunta es qué tanto Chan. favorece la discusión pública Claro. esto y qué tan cuál es su rol en la democracia finalmente. Exactamente. Este tipo de comunicación, porque como bien dice Cristian, todos nos convertimos un poquito en periodistas porque tenemos que Sí, tirar terrible. una notición en 140 caracteres. Hay que pensar, uno se acostumbra a eso, ¿no? A concentrar eso en 140 caracteres. Uno En se título. acostumbra. Pensar Sí, en versión título. claro, pero no se puede quedar en eso. Pero Claro. también tiene derecho a réplica el Twitter. Tampoco es tan unilateral. No, tiene derecho a réplica, por supuesto, pero lo que te digo es que uno se mete a su propio Twitter. Bueno, yo supongo que todos los que estamos acá tenemos Twitter. Sí. Y uno se da cuenta de que hay como esas dos tendencias. Una es la tendencia a achicar el idioma y la otra tendencia es a achicar a lo mejor un poco el pensamiento. Porque una cosa es tener la capacidad y que se logra con entrenamiento, no es una cuestión de que uno tenga que ser un genio, pero de resumir en 140 caracteres, y otra cosa es simplemente tirar los 140 caracteres y no pensar nada. Que eso también Que pasa. eso también pasa. Y mucho. Entonces, bueno, Claro. empecemos la conversación ahí. No terminemos la conversación en 140 caracteres. Ese es todo mi punto. Claro, la pregunta es esa, si la conversación, o sea, primero si esto es un debate o no, lo que hay en las redes sociales. Claro, Ajá, finalmente, ¿qué es? ¿De qué ¿cuál se es? está hablando? Claro. ¿Cuáles son las muy- lógicas? es un debate. Eso es muy interesante. Tengo la impresión de que no hay mucho debate en las redes. Claro, es que la Hay pregunta peleita. es ¿qué es la naturaleza de un debate en el fondo? Y quizás tenemos una nueva forma de debatir. Tenemos un debate que es cara a cara, en seminarios, en publicaciones más extensas. El lenguaje es plástico también. Claro. Y 140 tenemos otro caracteres tipo de puede debate serlo. que es este. O sea, ¿hasta dónde llega en el debate esto? Quizás, probablemente, en el aspecto de poner temas, colocar temas sobre conversación y orientarlos un poco sin cumplir un rol, pero efectivamente uno no podría decir Pero que claro, ahí se ¿quién los lleva a cabo orienta? el debate. ¿Quién los orienta? ¿Cómo se define eso? Y si finalmente estos mismos tuiteros, que ustedes pesquisan tan bien en el interbarómetro del Observatorio de Política en la Red, ¿son votantes activos o no? Claro, ahí hay dos cosas súper interesantes. Primero, ¿quiénes son? Ya nosotros, bueno, ahora estamos trabajando, queremos construir un poquito más el perfil del cibernauta. Pero hasta ahora se puede asumir ciertas cosas, que Pero son millennials, nacido entre el Sí, es un 81 tema y el generacional, 95. Y eso lo muestran los estudios que ven Sí. quién usa Twitter, en definitiva, por ejemplo. Twitter es la plataforma, hay que decirlo, que produce más conversación en las redes sociales sobre política, mucho más que Facebook, que los blogs, que las páginas de Internet. Continuando con la idea de este rango de edad, que son más o menos los estudios que hablan de los millennials, son justamente el votante que está más desafectado en la política, que quizás nunca ha ido a votar aún. Claro, probablemente nunca ha ido a votar, pero está todo el día opinando sobre política. Y ahí la pregunta es si participar en la discusión, en la conversación política en las redes, implica intención de voto o no. Bueno, esa es la pregunta de la gallina de los huevos. de ¿Cómo oro. se mide? Claro. Claro, exacto. Eso todavía no se conoce muy bien. Probablemente esto es un buen año para observar eso, porque nosotros hemos estado monitoreando las redes y al final, cuando hayan elecciones, probablemente vamos a tener algo interesante que decir. Pueden hacer una jugada con eso, con el fenómeno de Beatriz Sánchez, que se me ocurre que hasta ahora podría ser el único ejemplo. Claro, pero ahí hay que ver, es una pregunta empírica cómo se comporta esto, depende de muchos factores contextuales. Ya sabemos que el voto voluntario implica una casi radical volatilidad Claro, del voto. una incertidumbre absoluta. Es mucho menos predecible. Sí. Entonces, bueno, está parte del aprendizaje. Pero otra cosa que quería apuntalar es que ¿quién conversa en la red? ¿Quién domina la conversación? Y ahí hay parte de un aprendizaje bien interesante, que es que convencionalmente pensamos que los medios ponen los datos, pero hemos entendido que hay ciertos influenciadores, que son los comunicadores, los que tienen una base de seguidores líderes de muy opinión? grande. Líderes de opinión. Entonces acá lo que importa, no cualquier conversación tiene el mismo peso.
O sea, aquí es muy funcional a cuántos seguidores tienes, por ejemplo. Pero eso responde un poco a las mismas lógicas de los medios tradicionales. ¿Quién lo dice? Exactamente. ¿Quién dice lo que dice? ¿Ya? Y esto pasa porque en la sociedad hay poder. Y acá y eso también se replica en las redes sociales. Exactamente. O sea, las redes sociales no son un espacio neutro. Bueno, mis queridos, está muy entretenida esta conversación, pero se nos acabó el tiempo y hemos llegado al final y hasta nos pasamos. Felipe nos va a retar, porque ha llegado el final de la política. Quería anunciar algo para cerrar. Por supuesto. Que se viene ahora, esta semana vamos a sacar el próximo informe. Vienen hartas novedades y una de ellas, que es lo más interesante, es que, bueno, presidencializamos. ¿Esta semana cuándo? ¿Podemos estar comentándolo el jueves con el informe en la mano? Probablemente sí, ya, pero no te puedo asegurar eso. Pero porque generalmente sale, teníamos pensado el próximo lunes, pero lo queremos sacar antes, así que debe salir antes. Pero bueno, vamos a presidencializar un poquito más el informe, va a haber más contenido especializado sobre eso y vamos a introducir algo nuevo que es la valoración, que no lo estábamos haciendo hasta ahora y ahora hemos desarrollado un método un poquito más bien confiable, diría yo, para hacer valorización y efectivamente saber si las personas están apoyando o no, desfavoreciendo a los candidatos presidenciales. Me parece perfecto, Felipe, y con esto nos vamos porque ya nos están mirando feo. Este fue un nuevo capítulo de La Política Sin Disfraz. No se pierda la repetición de día a noche. Hay gente que no puede mirar de otra manera. Nos estamos viendo el próximo jueves. O escuchando el próximo jueves, mejor dicho. Radio Universidad Central 107.1 FM presentó La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. Conduce el profesor Marco Moreno Pérez con la participación de los académicos Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.